Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me hago esto más pequeñito. Y, ay, lo hace muy grande. Lo voy a poner acá en una esquinita. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Discúlpenme que estoy ronca, estoy saliendo de un cuadrito de influenza medio feo, pero ya, ahí vamos recuperándonos. Bueno, pues bienvenidos. Esta clase magistral es para aquellos que están interesados en el diplomado de dermatología de perros y gatos. Entonces, esto es como que una pequeña probadita. De hecho, es medio que un resumen de muchísimos de los temas que vemos en ese diplomado. Lo intenté hacer como lo más práctico, lo más resumido posible, para que entendamos algunos conceptos básicos y pues ahora sí que despertemos el interés en la dermatología, ¿verdad? Bueno, pues sin más por el momento, yo me presento, mi nombre es Adriana Martín del Campo y estoy como docente en dermatología, también tengo algunas materias en nutrición y algunas otras en anestesia. Y hoy vamos a platicar sobre el manejo integral de ectoparásitos. Y elegí este tema, ay, si se pasa, ahí está, porque justamente cuando hablamos de ectoparásitos, muchas veces pensamos únicamente en garrapatas o en pulgas y no vemos como un poco más allá de qué es lo que le está sucediendo a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, algunas generalidades. Sabemos como clínicos algunos de los principales motivos de consulta, ¿no? Hablando más de dermatología, sabemos que la mayoría de los motivos de consulta van a ser prurito, pero también podemos tener la visualización como tal de parásitos externos, o sea, que te estén diciendo, oye, le vi unos bichitos caminando, nunca los había visto, sobre todo aquellos tutores que no están familiarizados con los ectoparásitos. También, ojo, y esto es bien importante en dermatología, visualización de parásitos internos, que a lo mejor en las heces puedan encontrar parásitos internos en algún estadio, ya sea estadios larvarios o estadios adultos, y que eso nos puede comenzar a dar muchas pistas, no solamente del estatus gastrointestinal de nuestro paciente, sino también del estatus de dermatología. Esto no sé por qué aquí me aparece, algo requiere tu atención. Bueno, cualquier cosilla, si no, abren el micrófono y me dicen, ¿va? Porque no veo el chat. Entonces, también ver a los parásitos internos en las heces nos puede dar un montón de información, ¿no? Signología dermatológica como tal, decíamos que el prurito es una de las principales razones de consulta en dermatología, pero también podemos ver algunos otros signos, ¿no? Como algunas lesiones, algunas alopecias, lamidos constantes, erosiones como tal, que el mismo animal se puede estar provocando. Y signología gastrointestinal, que les decía, está muy relacionado con derma, como pudiera llegar a ser diarreas, vómitos, pérdida de apetito. ¿Por qué es tan importante que lo tengamos muy en cuenta también lo de ectoparásitos en cuanto a dermatología o en cuanto a medicina general, quienes hacemos medicina de todo un poco? Porque sabemos que hoy en día los tutores tienen mucha iniciativa y muchas veces esas iniciativas de los tutores pueden llegar a ser muy dañinas para nuestros pacientes, ya sea que hagan algunos remedios caseros, de, ay, no, pues es que yo le vi pulgas o le vi garrapatas y mi comadre me dijo que le pusiera vinagre blanco, ¿no? O ahora ya casi no se usa, gracias a Dios, pero antes que utilizaban aceite quemado de motor para la sarna, ¿no? Y así un millón de ocurrencias que ustedes se van a encontrar con los tutores de mascota, porque su comadre les dijo, porque lo vieron en Google, ahora con esta herramienta tan doble filo que tenemos, que es ChatGPT, que puede dar información pues realmente muy equivocada y que puede poner en riesgo a nuestras mascotas. O ponle que ese tutor sí haya aprendido a que hay pastillas, a que hay pipetas, a que hay shampoos, etcétera, contra pulgas, contra garrapatas, contra ácaros, pero no se hace un uso realmente responsable. Se pueden hacer usos indiscriminados o un abuso de ellos, ¿no?
Un ejemplo muy claro es aquellos tutores que prefieren comprar las tabletas de presentaciones más grandes de los ectoparasiticidas y dosificarlas para distintos perritos. ¿Qué pasa con esto? Pues no estamos dando una dosis exacta para cumplir realmente con la eficacia y con lo que promete el producto. Entonces, el estar haciendo esto, además de que va a sumar al desarrollo de resistencias, que es un poco más difícil de lo que creemos, pero podemos provocar resistencias, como pues simplemente no vamos a tener la eficacia esperada, ¿no? O incluso la seguridad. Imagínate que den una dosificación mal hecha para un perrito chihuahuita de pequeño, de 1,5 kilos, por ejemplo, y que le den una dosificación doble o triple por hacer mal el corte de la tabletita, ¿no? Y en el caso de los insecticidas, esto era en caso de tabletas, pero insecticidas sabemos que también hay muchos shampoos, sprays, pipetas, etcétera, que ya no son fármacos, que son insecticidas como tal, por más que se usen animales de compañía. Y estos pueden llegar a ser muy peligrosos si no se usan adecuadamente. Un ejemplo muy claro, y seguramente a ustedes les ha llegado a consultas si hacen urgencias, es el mal uso del fipronil en gatos, ¿no? Que compran la pipeta para perro, se la ponen al gato y el gato, además de que es sumamente sensible, el gato es contorsionista. Entonces, además de que le estás poniendo una dosis muy alta, él alcanza a lamerse y realmente las intoxicaciones por fipronil en gatos son muy graves. O el uso de shampoos con cipermetrinas o sprays con cipermetrinas que están destinadas para perros, los utilizan en gatos. Y sabemos que las cipermetrinas están súper, ultra, mega contraindicadas en gatos porque son muy tóxicas. Entonces, estas iniciativas que los tutores tienen, que obviamente siempre vienen desde la buena intención, nadie en su sano juicio despierta queriendo hacerle daño a su mascota, pues pueden terminar haciéndolo, aunque no era lo que ellos buscaban, ¿no? También tenemos hoy en día muchísimos productos que son muy cómodos, tanto para nosotros como para los tutores, porque representan una tableta palatable, fácil de administrar y que además es de amplio espectro. Hay que tener mucho cuidado con estos productos y realmente sentarnos a leer de qué están compuestos, qué es lo que tienen, porque por más que diga amplio espectro, muchas veces no me va a estar cubriendo lo que yo realmente necesito en ese paciente. O probablemente sí, en esa ocasión que vino y que lo diagnostiqué y me di cuenta que uno de estos productos era una opción para él, pero esto no quiere decir que el resto de su vida esa tableta va a ser lo mejor para él. Es altamente probable que tenga que cambiar a otra sal o que tenga que adicionar otra sal, dependiendo del estatus parasitológico de mi paciente. Entonces, no acostumbremos tampoco al tutor a, bueno, no, pues una vez al mes vas a venir aquí, me vas a comprar el Nexgard, el Simparica, el Bravecto, lo que sea, porque esto es lo mejor para tu perro. No. La última palabra la tenemos nosotros y siempre va a ser bajo un estricto control parasitológico el que yo recete o no esos productos. Y bueno, en cuanto a ectoparásitos, pues es como muy evidente cuando lo vemos, ¿no? Vemos las garrapatas, vemos las pulgas, vemos las lesiones que provocan los ácaros, pero hay muchas cosas que no vemos. Entre ellas, por ejemplo, hablábamos de la signología gastrointestinal o de los relacionados que están los parásitos internos. Tenemos a Dipilidium, que está ahí presente, pero hay otra cosa más grave todavía que no vemos, que son las enfermedades transmitidas por vector, que se pueden transmitir a través de garrapatas o incluso la pulga puede estar involucrada en ellos y que puede provocar problemas o enfermedades hasta fatales, tanto en animales como en el tutor, ¿no? Entonces, el tema de zoonosis también es muy importante que nosotros nos instruyamos en eso y transmitamos el correcto mensaje y la correcta educación a nuestros tutores. Ahí no pasa, espérenme. ¿Qué le pasa a Strobo? Ay, qué caray, espérenme, que no quiere reaccionar esto. Ándale, se pasó todo de golpe. Espérenme, estoy teniendo problemitas técnicos. ¿Qué le pasa?
Solo déjame verificar que sí estamos compartiendo pantalla. Ahí está, no reaccionaba la compu. Entonces decíamos, ¿no? Tenemos a los ectoparásitos que vemos, que son las garrapatas y las pulgas, que pueden ser vectores y de transmitirnos algunas otras patologías que no vamos a ver como tal, ahora sí que de primera instancia, y que no vemos, pues tenemos a los ácaros, que es muy difícil que los podamos visualizar si no es a través de un método complementario, como puede ser un raspado de piel, a menos que sea algunas especies muy específicas de ácaros que son mucho más grandes y que los podemos visualizar, pero normalmente pues los vamos a tener que ver a través de microscopía. Y acá hay otra cosa que no vemos relacionada con los ácaros que es muy importante, que son los problemas inmunológicos que pudieran estar involucrados para que mi paciente esté demostrando ese problema por ácaros. Ahorita vamos a ver un poquito, y si no, en el diplomado se ve muchísimo más a fondo, el cómo pues hay algunas especies de ácaros que son naturales en la piel de los animales, pero cuando tengo algún desorden metabólico, un desorden inmunológico o algún incluso grado de estrés, pues voy a tener una sobrepoblación de estos parásitos y ya presentar lesiones como tal, ¿no? En cuanto a las garrapatas, bueno, pues ya las conocemos, seguramente todos las hemos visto más de lo que quisiéramos. Sabemos que las garrapatas pertenecen a la familia arácnidos, o sea, la familia de las arañas, y ellas son hematófagas obligadas en todas sus etapas de vida. Sabemos que dependiendo de la familia o de la especie de garrapata, tienen distintas etapas de vida, distintas mudas, que ella tiene que bajar del huésped, hacer una muda, volver a subir, volver a bajar, etcétera. Pero en todas sus etapas, incluyendo la larvaria, ella necesita de sangre sí o sí para sobrevivir. Hay identificadas más de 900 especies en todo el mundo de garrapatas. Seguramente hay muchísimas más, hay un montón más, porque realmente es un parásito con una gran adaptación al ambiente. Ella tiene una capacidad tremenda de sobrevivir, incluso de todos estos cambios, estas mudas que ella hace, esta protección que tiene de su esqueleto la hace poderosísima. Entonces también ustedes van a ver que tenemos dos tipos de garrapatas. Tenemos la Ixodidae y la Argacidae. La Ixodidae, además de todas estas adaptaciones que per se ya tiene la garrapata, tiene un lindo escudito, déjenme pongo el puntero acá, un lindo escudito acá arriba que la protege todavía más. Entonces, esa protección la hace todavía ser más resistente al ambiente, incluso a los apachurrones, a todo, y la hace tener una calidad de vida pues bastante alta, ¿no? A diferencia de la Argacidae, que la conocemos también como garrapatas blandas, que ellas no tienen este escudo protector. Y acá nada más un poco de anatomía básica de las garrapatitas. Tenemos este órgano de aquí, que este lo van a tener en el primer par de patas, es el órgano de Haller. Si ustedes han visto o se han puesto por curiosidad a observar el comportamiento de una garrapata cuando está, obviamente cuando no está pegada al huésped, van a poder observar que lo que ella hace para intentar agarrarse a un huésped o para localizar a un huésped es mover sus manitas. En esas manitas está el órgano de Haller, que le permite detectar cambios en la temperatura, eliminaciones de dióxido de carbono e incluso feromonas para poder encontrar al huésped para que ella se alimente lo más rápido posible. Entonces, la próxima vez que una garrapata les haga así, no los está saludando, está buscando a dónde pegarse. Después tenemos a las pulgas, que acá, a diferencia de las garrapatas, decíamos que las garrapatas son hematófagas obligadas toda su vida, las pulgas no. Las pulgas solamente cuando son adultos, pero cuando están en estadio larvario o en estadio de ninfa, que son estos acá, que se ven como unos pequeños gusanitos, ellos se alimentan de las heces de las pulgas adultas o de detritus que están por ahí, ¿no? Sabemos que las pulgas que vemos en el perro o en el gato son solamente el 5% de la población total. O sea, estamos hablando que hay un 95% que son estadios de ninfa o de larvas
que se encuentran en el ambiente, principalmente donde el paciente pase más tiempo, ¿no? Si en la alfombra, si en su cama, en algún punto donde el perrito duerma y descanse con regularidad. Entonces, al estar ahí, las larvas y las ninfas se pueden alimentar de las heces de las pulgas que se caen cuando el perro va y descansa ahí. Y ahí, acá por ejemplo, muy importante, aquí es donde comenzamos con el ciclo de infección de Dipilidium, porque la pulga a través de sus heces está eliminando los huevos del cual se alimenta la larva y se hace como un círculo de infección. Sabemos que las pulgas, al igual que las garrapatas, tienen adaptaciones al ambiente realmente muy poderosas, así como la garrapata, por ejemplo, tiene su escudo que le permite ser resistente al aplastamiento. La pulga tiene unas modificaciones padrísimas que son como una especie de espinas en todo su cuerpo, si las ven aquí, como unas espinitas, como unos pelitos. Y esos pelitos le ayudan a moverse a través del pelo del perro y del gato, ¿no? La hacen como más anatómica, por ponerlo de alguna manera, y que se mueva de una manera más rápida. Además de que tiene acá sus patitas, que estas patitas juntan mucha energía para poder hacer esos saltos que pueden llegar a superar hasta 150 veces su longitud, ¿no? Entonces realmente están muy adaptadas al ambiente. Después tenemos a los ácaros. Sabemos que la mayoría son microscópicos, como mencionábamos hace ratito. La mayoría vamos a necesitar hacer un raspado de piel, una observación a través de cinta con acetato, o incluso podemos utilizar algún otro método, como puede ser la otoscopía, cuando son un poquito más grandes, y ya los podemos llegar a ver, no digo a simple vista, sino a través de un otoscopio, ya podemos llegar a observarlos. Pero en su mayoría son tan pequeñitos que sí necesitamos herramientas como el microscopio. El tema de los ácaros es que muchos de ellos son altamente contagiosos y no nada más contagiosos entre la misma especie, sino que también son zoonóticos. Y si ustedes lo piensan en aquellos tutores, sobre todo aquellos que se dedican mucho a rescatar animales o que tienen problemas de acumulación con animales, al final del día muchos de ellos terminan con lesiones compatibles a ácaros. Entonces también es muy peligroso que nosotros hagamos un manejo de estos pacientes sin conocer que puedo llegar a contagiarme yo como veterinario o puedo hacer que mi tutor se contagie si yo no lo educo lo suficiente, ¿no? Como decíamos hace rato, existen algunas familias de ácaros como estos que tenemos acá, que tenemos de Modex, hay de Modex cani y de Modex cati, y estos son normales en la piel de los perros y los gatos, ¿no? Y de hecho tienen funciones súper importantes en el equilibrio normal de la piel, de los detritus, de las bacterias, y siempre los queremos que estén ahí. Pero ¿qué pasa cuando existe algún problema inmunológico que me puede inmunocomprometer a ese paciente, que a lo mejor trae algún tema metabólico, a lo mejor picos de estrés, sobre todo en gatos es muy común, que pues vamos a tener un sobrecrecimiento de estos ácaros y ahí es donde voy a empezar a tener la signología, ¿no? Entonces, siempre que ustedes se encuentren en sus raspados de piel un exceso de Modex, de hecho se detecta como exceso o se declara como exceso más de uno por campo, no solamente traten el problema, obviamente hay que tratarlo, pero hay que buscar cuál es la causa subyacente, ¿no? ¿Qué está pasando con ese gato? ¿Qué está pasando con ese perro? Si es gato, hay que hacerle un test de BIF-BILEF. Si es perro, pues hay que revisar cómo está en su metabolismo, si tiene otra signología que incluso pueda ser compatible con alguna enfermedad infecciosa, con alguna enfermedad transmitida por garrapatas. De hecho, es común que perros que salgan positivos a esa Ehrlichia tengan problemas de demodicosis, ¿no? Entonces, hay que buscarle bien por ahí. Ojo, en el caso de cachorros, perros, es común que podamos tener un exceso de Demodex e incluso podemos tener las lesiones.
Y esto mucho tiene que ver con el desarrollo, cómo se está como desarrollando la inmunidad de ese perrito, ¿no? Que apenas está comenzando a explorar, a encontrar qué es lo que sí tiene que atacar, qué es lo que no tiene que atacar. La mayoría de estos cachorritos con problemas de demodicosis pueden llegar a ser autolimitantes. De todas maneras, siempre hay que decirle al tutor que lo ideal es hacer un tratamiento como tal y tener al perrito bajo supervisión para ver que no vaya a recaer. Entonces, nada más para que lo tengan en mente y si les llega un cachorro con una demodicosis, pues no entremos en pánico, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer para diagnosticar? Muchas veces es muy obvio, ¿no? Como decíamos hace rato, hay parásitos que podemos ver a simple vista como pulgas y garrapatas, pero a veces no es tan fácil como parece o tan lógico como parece. Porque a lo mejor el tutor te dice, no hombre, pero si yo siempre le doy su pipeta, no, le pongo su pipeta, o le doy su tableta súper puntual y no sé qué, y ya cuando revisas realmente el carnet, pues te das cuenta que no estaba cumpliendo quizás con los intervalos o con las dosificaciones que son las recomendadas por el fabricante, ¿no? Entonces no está aplicado en tiempo y en forma, o quizás, no, hombre, yo siempre se lo doy mezclado con comida, la pastillita, ¿no? Y no sabes si el perro hacía la pastillita a un lado y no la consumía. Entonces, siempre desconfíen de lo que el tutor le dice en ese sentido, porque es altamente probable que no se esté cumpliendo. O otra cosa, que ahorita adelante viene un ejemplo muy bueno, que te dicen, no, hombre, no, nunca ha tenido pulgas y tú lo revisas y efectivamente no encuentras ninguna pulga, pero puedes encontrar lesiones compatibles con, por ejemplo, una dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. Y tú dices, ¿y por qué no tiene pulgas? Entonces, ahí es donde el tutor no te dice que quizás por pena le dio antes un baño con alguna cipermetrina o algo porque le dio pena llevártelo así, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, oye, es que esta lesión es compatible con que el perro tenía pulgas hasta hace unas horas, ¿no? Ah, bueno, y esto también, el tiempo de los productos que tenemos disponibles, ¿no? Sabemos que de todo lo que hay en el mercado, hay productos que duran 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Hay incluso, pues ahora la inyección de Bravecto 365 que te dura un año, pero siempre tener muy, muy claro cuánto dura cada uno de estos productos y adherirnos a lo que nos dice el fabricante. Hago mucho hincapié porque realmente se sorprenderían de la cantidad de pacientes que me llegan, que me dicen, no, es que a mí mi otro veterinario me dijo que le pusiera esta pipeta cada 3 meses. Y ya cuando yo reviso, bueno, pues qué pipeta será. Y quizás era, no sé, un Revolution Plus, ¿no? Que sabemos que el Revolution Plus solamente dura 4 semanas. Entonces, ¿por qué le estás diciendo que cada 3 meses? Entonces, realmente ser muy conscientes de qué estamos usando, cuánto tiempo dura y ser muy transparentes con el tutor de la mascota. Ahora, por observación, bueno, decíamos, obviamente las garrapatas las vamos a observar como tal, ¿no? En cuanto a pulgas, podemos ver reacciones compatibles con dermatitis alérgica a la pulga. Sabemos que hay algunas zonas que son muy características. Ahorita les pongo unas fotos muy características de estas lesiones. Podemos encontrar también algunas zonas que tienen menos pelo o está más delgadito. Y en estas zonas podemos visualizar ya sea a las pulgas adultas o las heces de las pulgas. ¿Cuáles zonas son estas? Bueno, por ejemplo, en el gato, que ellos siempre tienen aquí como una especie de entradita donde el pelo está muy delgado, ahí podemos moverlo delante de las orejas. Ay, perdón. Se mueve delante de las orejas y ahí vamos a ver a las pulgas. ¿Dónde más hay zonas con pelo más delgado o menos pelo? Ay, perdónenme. En el abdomen, ¿no? El abdomen es una zona con muy poquito pelo, ahí también podemos observar a las pulgas. Podemos hacer también el test del peine. A ver, déjenme, voy a silenciarme tantito para toser a gusto, porque ya me dio pena.
Ay, qué pena, discúlpenme, ¿eh? Pero es que el estar hablando pues me raspa la gargantita. Podemos hacer también el test del peine, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucho pelo, ¿no? Un husky, por ejemplo, que llega con un montón de pelo y quizás tú a primera instancia no encuentras ninguna pulga, puedes pasar el peine, que son como estos peines tipo las liendreras, que son de dientes como muy pegaditos, y ahí puedes llegar a encontrar ya sea pulgas o heces de pulga. O también, esto es muy común en gatos, que te dicen es que tiene como mugrita aquí en la barbilla, ¿no? Y esa barbilla tú puedes raspar un poquito en tu mesa o en una sanita y colocar un poco de agua oxigenada. Si esa agua oxigenada reacciona como si fuera sangre, entonces estamos ante la presencia de heces de pulgas. Y ya no hay cómo errarle que justamente el gato es portador de pulgas. Y en cuanto a los ácaros, pues podemos tener lesiones pruriginosas, o sea, que dan comezón, pero ojo, hay ácaros que casi no producen comezón. Entonces no te puedes realmente guiar a que si es comezón es ácaros. No lo podemos hacer. Podemos tener también lesiones con hiperkeratosis, sobre todo cuando ya es un problema un poco más crónico de ácaros. Descamación, vamos a ver como si el perro tuviera caspa, tal cual, ¿no? Así como si tuviera copitos de nieve, es una descamación de la piel. Seborrea, hay un tipo de ácaro, de hecho es un tipo de demodex en el perro, que me va a provocar un exceso de producción de grasa. Entonces vamos a ver estos perros que tienen el manto muy grasoso, es muy común en los Westies, y ese perro se va a ver como sucio, como grasoso, y lo bañan y a los 2 días está igual. Entonces ahí hay que comenzar a sospechar de ácaros. Y podemos tener también alopecias, pero de 1 millón de formas. Pueden ser alopecias focales, generalizadas, regionales, en los dedos, en las orejas, en los ojos, en la panza, en todos lados podemos tener este tipo de alopecias. Entonces, en las pulgas decíamos, voy a visualizar a los adultos en las zonas donde haya menos pelo, ¿no? Acá podemos ver en el ombliguito, en el abdomen, este claramente es un abdomen de perro, pues vemos que hay muchísimas pulguitas acá, muy fáciles de ver. Acá abriendo el pelo, intentando llegar más a la piel. De hecho, si se fijan, en la punta del pelaje no hay pulgas, pero cuando tú lo abres para intentar ver la piel, ahí ya las encuentras. En el gato, bueno, este gato igual está mojado, lo cual alborota un poquito a las pulgas, pues sí las podemos ver en la cara y alrededor de los ojos. También puede ser que no veamos a los adultos, porque como les decía, quizás el tutor le dio pena y antes le dio un baño con cipermetrina o algo, pero tú te encuentras esto de aquí. Y al encontrarte esto aquí, es un positivo a que tiene pulgas. Este es el peine que les decía, que es la liendrera, que nos puede ayudar a encontrar como tal a las pulgas y no son de fácil visualización. Y esta es la reacción que les decía del agua oxigenada con las heces de pulga. Hace como esa reacción como cuando echas agua oxigenada en sangre, que hace como espumita, hace exactamente la misma reacción. ¿Por qué? Pues porque al final del día las heces de la pulga es sangre digerida. Entonces el agua oxigenada va a reaccionar así. Ahora, con estos pacientes que decíamos que quizás el tutor antes le dio un baño o algo sucedió y te dijo, no, mi perro jamás en la vida ha tenido pulgas, pero el perro te llega así, con esta lesión, por ejemplo, es muy compatible con dermatitis alérgica a la pulga y de hecho está muy cronificado, porque vean que el perro como tal, si bien hay una pérdida de pelo, no hay una alopecia completa y de hecho vemos el crecimiento de pelo como más hirsuto. ¿Por qué? Porque hay una hiperkeratosis. Entonces, este perro que está aquí ya tiene a lo mejor hasta 1 año con un problema de dermatitis alérgica. Perros con automutilaciones en la cola también, o gatos también con lesiones en esta zona, compatibles con dermatitis alérgica a la pulga. En cuanto a ácaros, como decíamos, podemos tener 1 millón de lesiones distintas, sobre todo de tipo alopécicas, donde podemos ver alopecias localizadas, por ejemplo acá la tenemos en el ojo, en el hocico, en los labios. Podemos tener alopecias un poco más generalizadas y esta, si lo pensamos, está generalizada
yo no veo lesiones de que ay, perdón, de que este perrito como tal esté tan inflamado. Entonces me hace pensar que quizás puede estar cursando con una demodicosis. Además es un cachorrito. Ay, qué pena me da con ustedes. Entonces, esto ya luego te hace pensar y hay que hacer un raspado. O este perro que tenemos acá, que decíamos que puede ser como si tuviera caspa, como que está nevando en este pobre perrito, hay una descamación de la piel. Ya simplemente con esto, aunque no haya alopecias como tal, aunque quizás no haya comezón como tal, me debe hacer sospechar en un problema de ácaros. Y este reflejo que tenemos acá es muy típico, que es el reflejo de prurito hacia el oído, ¿no? Es el reflejo otopedal, que entonces el perro, en cuanto tú estimulas el oído, él comienza a hacer como ese reflejo de rascarse. En gatos podemos tener lesiones también desde muy localizadas hasta muy generalizadas. Y en este tipo de gatos, tanto este como este, incluso este de acá, yo siempre tengo que descartar un problema retroviral. BIF y BILEF, muy difícilmente un paciente sano, entre comillas, te va a presentar este problema dermatológico. Muchas veces va a estar detrás un retroviral ahí haciéndote un problema a nivel inmunológico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los ácaros, además de comenzar a sospechar a través de la visualización de las lesiones? Pues vamos a hacer microscopía, como decíamos. Los ácaros están tan pequeñitos que muy difícilmente o es imposible que los veamos a simple vista. Entonces tenemos que hacer raspados. Podemos hacer raspados profundos, raspados superficiales, podemos hacer uso de la cinta de acetato. La cinta de acetato, bueno, aquí donde yo vivo lo conocen también como Durex, pero creo que el Durex es realmente la marca comercial. Y esta cinta de acetato es muy útil, sobre todo porque no causa dolor y te da mucha información. Y sabemos que, por ejemplo, un raspado profundo en un perro con un umbral del dolor bajo, pues sí puede ser bastante molesto, ¿no? O como decíamos, a través del otoscopio, que me aumenta muchísimo la visión, también puedo llegar a visualizar a los ácaros, sobre todo aquellos que están en los oídos como el otodectes, ¿no? En cuanto a citología, hay algunos ácaros, son muy raros, pero hay algunos ácaros que no vamos a poder visualizar a través de raspados. ¿Por qué? Porque estos ácaros no se quedan en la superficie de la piel, sino que hacen como una especie de quistes de manera debajo de la epidermis y se enquistan de esta manera. Entonces tú vas a ver lesiones compatibles con algunas pústulas, a la vista parece como si tuviera granitos el paciente, haces un raspado y tú no encuentras ninguna ácaro. Entonces aquí es necesario hacer biopsias para realmente encontrar a este ácaro en particular, ¿no? Que está debajo de la capa epidérmica. Y ahora, ¿por qué es tan importante que hagamos un correcto manejo de ectoparásitos? Obviamente, lo más lógico, pues el tema de las molestias clínicas, ¿no? Tanto para el perro como para el gato y como para el tutor. O sea, tener hoy en día que tenemos tantas opciones en el mercado, tanto para manejo de parásitos como para manejo de prurito. Hoy tener a un paciente con comezón está completamente prohibido. Sabemos que la comezón o el prurito puede llegar a afectar incluso la calidad de vida de nuestro paciente. O sea, hay grados de prurito en los que el perro deja de dormir, incluso deja de comer, deja de jugar por estarse rascando. Entonces, realmente el dejar que el paciente tenga comezón es el equivalente a dejar que el paciente tenga dolor. O sea, realmente está súper prohibidísimo, ¿no? Entonces, hay que quitarle ese problema clínico al paciente. Además de que no solamente el prurito, sino que me puede traer más patologías dermatológicas, como quizás que el paciente se dañe a sí mismo la barrera de la piel por el rascado, y al dañar la barrera de la piel, pues sabemos que podemos introducir bacterias y después vamos a tener piodermas superficiales. No lo traté y ese pioderma se hizo un pioderma profundo, no lo traté y ese pioderma se terminó haciendo una celulitis,
no lo traté y podemos terminar hasta con necrosis, ¿no? O sea, si no lo vamos controlando y quizás todo empezó por pulgas. Entonces, ¿cómo terminé en este grado? Simplemente por una pulga, ¿no? Y además, como mencionábamos hace rato, pues hay enfermedades sistémicas muy, muy, muy graves que se transmiten a través de estos ectoparásitos, ¿no? Tanto de garrapatas como de pulgas. Y simplemente el hecho de que no las veamos no quiere decir que no están ahí y que nuestros pacientes no puedan correr riesgo. Y bueno, simplemente, bueno, yo soy de Colima, en Colima hace mucho calor y hay mucha humedad, entonces realmente en Colima, de hecho, se dice que todo perro tiene erliquia hasta que se demuestre lo contrario. Y muchas veces esos pacientes llegan sin una sola garrapata encima, o sea, llegan impecables. No, hombre, es que yo ya tengo un año utilizando no sé, el Seresto, que es un gran collar, y tú dices, pues sí, pero sabemos que la erliquiosis puede mantenerse como de manera latente en el paciente. Quizás ese perrito se infectó cuando estaba súper bebé y ya cuando tú lo adoptaste nunca más volvió a tener garrapatas, pero él ya era un portador como tal, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de estas enfermedades. Tenemos a la Bartonella henselae, o mejor conocida como enfermedad del arañazo del gato. Y esto es importante que la mencionemos porque pues está directamente relacionada con que el paciente tenga pulgas. Si el paciente tiene pulgas, se va a rascar con sus uñas, claramente, ¿no? Incluso con su boca. Y las heces de esa pulga, que es portadora de Bartonella, puede llegar a inocularse en nosotros a través de una mordida o un arañazo. Y el problema aquí es que la Bartonella henselae en el gato per se no muestra ningún signo, entonces yo no puedo saber que el gato es o no portador, pero cuando a mí ese gato me araña o me muerde, me puede contagiar de esta enfermedad. Y acá vamos a tener arañazos o mordidas que se inflaman con exageración, que supuran y que una vez incluso de haber sanado, podemos tener problemas articulares en las articulaciones cercanas a donde fue la lesión, ¿no? E incluso ya problemas más de linfadenopatías, etcétera, que sí puede llegar a agravarse mucho. Entonces, por eso es muy importante que todos los gatos que tengamos en casa y a todos nuestros pacientes gatos los mantengamos libres de pulgas. Después, ya hablando del paciente, porque decíamos que Bartonella no afecta al gato, tenemos a Mycoplasma haemophilus o Bartonella felis. Y es una bacteria que tiene afinidad por el epitelio del eritrocito. Entonces, al adherirse al epitelio de ese eritrocito, puede llegar a tronarlos. Y después vamos a tener estos gatos que nos llegan con una anemia tremendísima y no entendemos por qué. Dices, pero ¿por qué tiene anemia? Si come bien, si hace 3 días estaba súper bien, o puede llegarnos incluso súper ictéricos también, porque podemos tener una lisis de la hemoglobina y vamos a tener un problema ahí de ictericia y tú no entiendes por qué fue lo que sucedió. Bueno, es altamente probable que ese gato sea portador de micoplasma. Hoy en día no se tiene muy bien estudiado cómo es que se transmite el micoplasma entre los gatos, pero se sospecha que las pulgas son un gran vector para la transmisión de esta enfermedad. Entonces, acá yo los invito a que todos esos gatos que lleguen con signología que no sabes que tienen, que nosotros los que nos dedicamos a gatos, decimos llegó con gatitis. Cuando no sabes que tiene gatitis. A todos ellos háganles un frotis sanguíneo y fíjense si ven algo compatible con micoplasma. Después tenemos a Dipylidium caninum, que sabemos que Dipylidium está también pues íntimamente relacionada con las pulgas, con que el paciente tenga pulgas. Sabemos que para que el Dipylidium cumpla su ciclo, necesita estar en el sistema digestivo de la pulga. Bueno, hace un quiste en la pulga, lo traga el perro y el perro rompe esos quistes con sus fluidos gástricos y ahí ya se libera y comienza todo el ciclo del Dipylidium. Sí o sí necesitamos a una pulga involucrada para completar el ciclo. Y pues, ¿cuál es el principal parásito que vemos en los perros y en los gatos? Pulgas. Entonces, siempre que ustedes vean un perro o un gato con pulgas, sospechen de Dipylidium. No se esperen a
hacer un copro, sobre todo un copro porque no son representativos en este parásito, a diferencia, por ejemplo, de un nemátodo. El Dipylidium, que es un parásito plano, si podemos ver aquí, está segmentado. Todos estos segmentos, cada uno de ellos se llama proglótido. Y estos proglótidos literalmente tienen vida autónoma. Se pueden ir separando del parásito y cada proglótido tiene la capacidad de estar reproduciendo huevos porque tiene un órgano femenino y un órgano masculino y va produciendo sus huevitos. Y el tema es que si yo tomo una muestra de heces del perro y no tengo un proglótido como tal, que sí se ven a simple vista, lo voy a poner en microscopio y no voy a ver nada. Le voy a decir, no, este paciente no tiene Dipylidium. Ojo ahí, esos proglótidos van a salir del ano a voluntad propia y no los vas a ver en las heces, o muy difícilmente los vas a ver en las heces. Entonces, realmente los copros no son representativos. Como recomendación, todo perro y gato que tiene pulgas es igual a tiene Dipylidium. Entonces, por ello, hay que darle un desparasitante que me cubra también a estos parásitos planos. Y volviendo a lo que hablábamos al principio de la comodidad que se nos ha desarrollado en cuanto a, ay, no, pues están estos productos de amplio espectro que me hacen desparasitación interna y externa. ¿Realmente ustedes se han puesto a ver qué contienen y si matan o no matan a Dipylidium? La mayoría de ellos no. Entonces, si tú ves a un perro y le vas a dar su Nextgar Expectra, su Simparica Trio, su Bravecto, sí o sí tienes que complementar para Dipylidium. No se dejen llevar solamente por esas tabletas de amplio espectro. Después, en cuanto a enfermedades transmitidas por vectores, pues tenemos Ehrlichia, que les decía que esto en Colima es el pan de cada día, seguramente lo es en las ciudades de ustedes si viven en algún lugar caliente y húmedo. Y sabemos que la Ehrlichia me va a afectar tanto a perros domésticos como a perros silvestres. Bueno, especies silvestres, ya sea coyotes, lobos, etcétera, ¿no? Y esta es transmitida por ricticéfalos sanguíneos. Para nuestra mala suerte, la garrapata con mayor población en México es Rhipicephalus sanguíneos. Entonces, prácticamente la tenemos ya en todos lados. Y Ehrlichia tiene afinidad por monocitos y macrófagos. Lo podemos observar en los frotis, además de que tengamos un hemograma compatible. En los frotis podemos observar que el monocito y el macrófago tiene como este pequeño cuerpo de inclusión, ¿no? También se puede llegar a afectar en neutrófilos, en linfocitos y en eosinófilos. Acá también, ¿qué es lo que provoca Ehrlichia? Que esto se confunde mucho cuando nosotros vemos un hemograma bajo en plaquetas y decimos, ah, es que la Ehrlichia está matando las plaquetas. No es así. La Ehrlichia como tal no va a atacar a las plaquetas, pero me va a provocar vasculitis y esa vasculitis me va a provocar pequeñas hemorragias. Entonces, las plaquetas que yo tengo se van a consumir por las hemorragias. No es que la Ehrlichia les esté matando como tal. Entonces, digo, es normal que lo entendamos en el hemograma como que está afectando las plaquetas, pero no directamente. Después tenemos al anaplasma, que aquí sí, el anaplasma sí ataca las plaquetas directamente. Y por eso es como un poco más drástico que en el anaplasma podamos llegar a tener hemorragias muy efusivas, ¿no? Sobre todo epistaxis, o si ese paciente entró a cirugía sin un estudio prequirúrgico, pues va a ser muy difícil que controlemos las hemorragias, ¿no? También es transmitida por ricicéfalos sanguíneos y esta se divide por fisión. Por eso es mucho más común que veamos dentro de las plaquetas como esta pequeña dos vacuolas que se están fisionando. Después tenemos a la babesia o piroplasma, mejor conocida o anteriormente conocida como piroplasma, y también esta se suele confundir tanto con anaplasma como con Ehrlichia. La babesia, a diferencia de estas otras dos, es que es un parásito, es un protozoario, y esta, a diferencia de Ehrlichia, que se iba a monocitos, anaplasma, que sí se iba a plaquetas, babesia se va a los eritrocitos como tal, ¿no? Entonces, en estos pacientitos vamos a tener problemas de hemólisis, pueden llegar ictéricos, podemos llegar a tener hemoglobinuria, o sea, vamos a ver esas pipís extremadamente fuertes, concentradas como color Coca-Cola, y es porque se están lisando todos los eritrocitos, ¿no?
también pues me va a provocar temas de ascitis por la misma vasculitis que se puede llegar a provocar. Y además de ser transmitida por Rifficephalus, también se puede transmitir por mordeduras de congéneres. Entonces, ya que vimos toda la importancia sanitaria también de estos pacientes, de estas enfermedades, pues vamos a ver cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles, ¿no? Si vamos a tratar o si vamos a prevenir. ¿Qué vamos a buscar con estos productos? Una, prevenir la adhesión, ¿no? Que esta la podemos prevenir a través de productos que hagan efecto de repeler al parásito o que al contacto con el pelaje el insecto se pueda intoxicar y se pueda morir sin necesidad de picar. Sabemos que muchos de ellos el bicho sí o sí tiene que picar al animal. Entonces también vamos a buscar interrumpir el contacto como tal. En caso de que ya no, esto no te sirvió, esto tampoco te sirvió, y la garrapata o la pulga picó, pues por lo menos que se muera, ¿no? Ya que haya picado. Y además, intentar interferir con la fertilidad y con las fases larvarias, ¿no? Por ejemplo, si te picó una pulga hembra, que esa pulga cuando deposite sus huevos no sean viables. Entonces vamos a intentar como alargar un poco ese efecto de eliminación de los parásitos. Hay muchísimos productos allá afuera. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, sus desventajas y mecanismos de acción diferentes. Tenemos, por ejemplo, los organofosfatos, que estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Sabemos que este es un mediador del sistema nervioso central y pues me va a provocar al inhibirla la muerte del parásito a través de parálisis, ¿no? Unos ejemplos, tenemos el diacinón y el carbofos. La verdad es que son productos que poco a poco han dejado de utilizarse porque pues existen opciones más modernas, ¿no? Tenemos los carbamatos. Los carbamatos, un ejemplo es el Propoxur. El Propoxur lo podemos encontrar en algunas pipetas para gatos, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con estos. Sabemos que México no destaca por su correcto desecho de productos farmacéuticos y lastimosamente los carbamatos son muy tóxicos para las especies acuáticas, entonces con un poco de responsabilidad de ecofarmacovigilancia busquemos utilizar productos que pues interfieran lo menos posible con el ambiente. Después tenemos las farmomidinas, que también ya está un poco obsoleto, seguramente todos llegamos a utilizar en nuestra carrera a la mitraz, ¿no? Que hacíamos esos baños con la mitraz y los perros se quedaban horas empapados con el amitraz y la pasaban pésimo. Y acá la verdad es que el amitraz, además de que su nivel de eficacia era muy bajo, resultaba ser muy riesgoso para perros de talla pequeña porque se absorbe de una cierta manera a través de la piel, o también en perros que tuvieran lesiones en la piel. Al yo tener rota mi barrera de la piel, voy a absorber más el producto y la posibilidad de intoxicación es mucho más alta. También tenemos los reguladores del crecimiento, como decíamos, intentar hacer que los huevos, por ejemplo, sean inviables. Entonces acá tenemos el metopreno y el piriproxifeno, y acá ustedes pueden ver algunas pipetas que están adicionadas con alguno de estos productos. Entonces, estos productos lo que hacen es, si bien elimino la pulga que está en el perro o en el gato, que decíamos que era como el 5%, al hacer esa prolongación de irme hacia otros estadios de la pulga, voy a intentar también matar al otro 95% que está en el tapete, en la cama, en la cobija. Después tenemos los fenilpirazoles, que los fenilpirazoles actúan directamente en el GABA, que también sabemos que es a nivel del sistema nervioso central. Y un ejemplo muy claro, que también seguro todos hemos utilizado, es el fipronil. La ventaja de este tipo de productos es que actúa también por contacto, o sea, no necesitas que la garrapata o la pulga muerda al paciente, sino que simplemente por contacto a través del pelo ya puede intoxicarse. Tenemos las piretrinas, como decíamos, la permetrina y la cipermetría. Estas también actúan por contacto, pero como decíamos, jamás de los jamás es súper contraindicado en gatos. Grábenselo bien porque nos podemos llevar a un gato ahí simplemente por recomendar, por ejemplo, un shampoo.
Y tenemos los neonicotinoides, que estos tenemos, por ejemplo, el imidacloprid. Aquí en México todavía se utiliza bastante, pero hay algunos países de Europa, sobre todo, que lo están prohibiendo porque ya se demostró que puede llegar a interferir con las colonias de abejas. Y sabemos que las abejas ahorita tenemos que cuidarlas un montón porque pues son polinizadoras. Después tenemos las lactonas macrocíclicas, también segurísimo todos las hemos utilizado, como la ivermectina, ¿no? Pero hay que tener acá muchísimo cuidado con aquellos perros que sean portadores del gen MDR1, porque estos perros permiten, al tener ese gen, que las lactonas macrocíclicas puedan pasar la barrera hematoencefálica y pues presentarlos la signología nerviosa. Y antes pensábamos de que, no sé, nada más los colis, los pastor alemán, pastor belga, etcétera. Pero ya está demostrado que perros que quizás su tatarabuelo era un coli y él está súper cruzado, súper mestizo, puede llegar a ser portador de este gen. Entonces, la realidad, si a ti te llega un paciente mestizo, un paciente recién rescatado, y no sabemos nada de su historia, de su familia, a ese perro no se le pone lactona macrocíclica porque no me la voy a jugar. Y después tenemos las isoxazolinas, que es como las moléculas más modernas que tenemos hoy en día. Y esta lo que hacen es inhibir los canales de cloro y los receptores GABA, también provocando parálisis y muerte de los parásitos. Hay un montonazo. Ya el primerito que abrió el mercado aquí en México pues era el Fluralaner, pero ya tenemos Afoxolaner, Sarolaner, Lotilaner, ¿no? Cada uno de ellos tiene características distintas, ya sean cuánto tiempo empieza a hacer acción, cuántas semanas dura, si se puede usar o no en gatos, etcétera. Cada una de ellas va a tener sus características. Y esto, si quieren, tómenle captura de pantalla. Es un pequeño cuadro que hice de algunos, ojo, algunos de los productos que tenemos disponibles en México. Sé que hay muchos más, digamos que son los que están como más disponibles en el mercado, y se los pongo porque es importante que veamos de cerca muchas cosas, ¿no? Para empezar, les puse acá los 3 parásitos que nosotros vimos. Pulgas, garrapatas y ácaros. ¿Contra cuál se actúa, contra cuál no? Y acá, por ejemplo, los que tienen asterisco, como puede ser fipronil con permetrina, si bien sí te afecta la garrapata, el asterisco significa que las especies contra las que actúa puede ser reducida. Entonces, si tú estás en una zona tropical donde tienes muchas especies de garrapata, seguramente fipronil con permetrina, perdón, te va a quedar muy corto. O acá también ya menciono 2 parásitos internos, ¿no? Va 2 familias. Tenemos nemátodos, hay algunos parasitarios que sí te afectan a los nemátodos, por ejemplo, acá Revolution Plus, que es Sarolaner con selamectina, sí le da pulgas, sí le da garrapatas, sí le da ácaros, sí le da nemátodos, pero no le da cestos. Y acuérdense, gato con pulgas, gato que tiene cestos. Entonces acá yo sí o sí voy a necesitar complementar con este pacientito, administrar algún antiparasitario que contenga praziquantel, que sabemos que es la sal más efectiva contra nemátodos. Y acá el tema de tiempos de protección, ¿no? Tenemos desde 12 semanas como Bravecto, 32 semanas como Seresto, hasta a lo mejor algo más conservador, todo de 4 semanas, 24 semanas, hay de todo un poco, ¿no? Y cómo funciona o alguna precaución, ¿no? Por ejemplo, acá Bravecto Plus puede causar alopecia en zona de aplicación. Entonces, si el tutor que viene a solicitarte el antiparasitario es un tutor que son unos gatos persas o unos Maine Coon con un pelazo y tú sabes que es medio problemático, si tú sabes que este producto puede causar alopecias en la zona de aplicación, una de dos, o le dices y eres muy claro y se le aplicas, o no se le aplicas y opta por otra opción, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta y que siempre se sienten a leer cada uno de estos productos que nos van a ofrecer a nuestras veterinarias. Ahora, el chiste de esta tabla también, es que nos demos cuenta que no hay producto perfecto. No hay manera de que
uno de estos productos sea apto para todos mis pacientes. Todos y cada uno de ellos van a tener un producto que se va a adaptar a sus necesidades. Y por eso les pongo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo este perrito. Es como un maltesoide de 15 años, no sale de casa y su tutora tiene 72 años. Por ejemplo, a este perro de acá, ¿ustedes creen que sería viable estarle haciendo baños con un shampoo con cipermetrina cada 2 semanas o cada semana? Siendo que no sale de casa, su tutora tiene 72 años y él tiene 15 años. O sea, realmente no es viable. Entonces, ¿qué puedo pensar para él? Algo que sea fácil de aplicar, algo que sea de largo plazo y súper importante, el perro tiene 15 años. Esos riñones y ese hígado ya no están como de un perrito de 2 años. Entonces puedo pensar en algo que no toque el hígado ni toque el riñón. Entonces, a ver, ¿qué puede ser? Puedo ponerle, por ejemplo, un collar ceresto, que sé que me va a durar 8 meses, que no me toca el hígado, que no me toca el riñón, que no tengo que estarle diciendo a la señora que le dé una tableta una vez al mes y es mucho más práctico. Acá, por ejemplo, tengo un Border Collie, ojo, Border Collie de 1 año y es una pareja de millennials que no tienen hijos. Acá ya sí me puedo ampliar un poco más mis opciones, ¿no? Sé que es un Border Collie que quizás puede tener comportamientos de comerse cosas que no debería comer en el parque, entonces también hay que tomar en cuenta los parásitos internos, ¿no? Sé que sale mucho porque lo llevan al parque, a todos lados, entonces ya puedo pensar, no, pues quizás un Nexcar Spectra, quizás un Simparica Trio o quizás un Bravecto, ¿no? El Bravecto que trae también para internos. Acá tenemos un gatito indoor de 3 años y es un chavito de 18 años. Entonces acá pensar si el gato es completamente indoor, ¿es real o no es real? Porque luego te dicen que es indoor y en realidad es que sí, el gato sí sale, pero los tutores no se dan cuenta, ¿no? Entonces pensar en qué se puede adaptar para este paciente, para que un chavito de 18 años que posiblemente tenga más tiempo, tenga más disponibilidad de manipulación para su gato, quizás sí le puede dar una tableta, ¿no? Sabemos que hay personas que no le pueden dar tabletas a sus gatos, pero quizás este chavito sí. Entonces, pensar como en esa opción. Después tenemos una señora con 10 gatos. Ay, cómo nos sobran de estos, ¿no? Y no tiene fluidez económica, pero tiene toda la intención de mantener a sus gatos libres de pulgas y garrapatas. Entonces ya casi no hay fluidez económica, te corta un poco las posibilidades, pero aún hay moléculas que son económicas que podemos llegar a ofrecerle, ¿no? Quizás un fipronil, nada más con la indicación de que estos 10 gatos intente como tenerlos separados, por lo menos durante las próximas 4 horas con la aplicación de fipronil y que no se vayan a acicalar entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a lo más económico para poder realmente fomentar este tipo de comportamientos en los tutores. Acá, señor con un gato de 3 años, outdoor, ojo, este gato sí sale. Son esos tutores que ya se dieron por vencidos. Ay, no, mira, no me voy a pelear con mi gato, el que venga y vuelva cuando quiera. Acá, mucho cuidado con los outdoor, porque, por ejemplo, tenemos un ceresto que es para gato, ¿no? Y por más que el ceresto sí viene con su sistema de que se rompe fácil, la realidad es que los accidentes pueden llegar a pasar. Entonces, un gato que es outdoor, realmente un collar no es tan buena opción. Entonces, a ver qué le podíamos ofrecer a él. Y acá que poco a poco se van haciendo más nuestro tipo de público, es un nómada digital que tiene un mestizo adulto y se lo lleva a todos lados, ¿no? Se lo lleva a la playa, a la montaña, conoce todos los cafés pet friendly habidos y por haber. Entonces a este perro, que además se mete a la playa, ojo, ya acá se mete a la playa, las pipetas ya no son una opción porque me van perdiendo el efecto con la mojada. Puedo pensar en un collar de largo plazo o una tableta de largo plazo o algo que facilite la vida de este nómada digital y que no tenga que estar yendo cada mes o cada determinado tiempo con un veterinario a consulta. Entonces les puse estos ejemplos para que nos diéramos cuenta como la variedad de tutores que vamos a tener y que no todas nuestras soluciones se van a aplicar para todos, ¿no? Cada uno de ellos necesita
una solución bien personalizada. Entonces, bueno, ya para concluir, la educación a nuestros tutores de mascota realmente son claves para el control de ectoparásitos, pero no solamente para eso, sino también para la salud pública, ¿no? Sabemos ahora que podemos transmitir muchas enfermedades a través de garrapatas y de pulgas, y si no controlamos estos parásitos a través de la educación, pues es igual a nada. Y el hecho de adaptarnos a cada necesidad, así como los ejemplos que les mostré, nos va a ampliar nuestro paraguas de protección. Y esto es algo muy bonito, porque volvamos acá. Por ejemplo, este nómada digital, este perrito, si él no fuera protegido y viaja de Cancún a Chihuahua, a Ciudad de México, etcétera, podemos estar haciendo una mezcolanza de garrapatas y de enfermedades transmitidas por garrapatas entre todos estos tipos de clima. Pero si este perro viaja protegido, no solamente lo voy a proteger a él, sino también voy a proteger a la población de perros que se desarrolla a su alrededor. Entonces también como que veámoslo como un plus de salud tanto pública como de los otros perritos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Terminamos justo a tiempo. Discúlpenme de verdad de mi tos. Me da mucha pena. Pero bueno, se logró. Pensé que no íbamos a lograr la clase. No sé si tengan alguna duda o algo. Y si no, pues esta clase va a quedar grabada como una clase magistral. Y ahí lo pueden consultar. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia y que tengan súper bonita tarde. Creo que hay alguno que otro alumnito de dermatología. Nos vemos, creo que este fin de semana al otro. Así que bueno, pues nada, muchas gracias y que tengan linda tarde.